Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: si descuidas la oración matutina, serás destruido. El problema de la iglesia hoy en día es que se han descuidado de buscar la presencia de Dios de madrugada. Jesús tenía poder no porque fuera Dios, tenía poder porque vivía conectado con Dios todas las madrugadas. Y el cristiano de hoy en día tiene parte en el mundo y parte en el reino. Ha descuidado la oración matutina, ha descuidado buscar la presencia de Dios. Ha entrado en una guerra pasiva y por eso muchos la están perdiendo. En las finanzas, en sus hogares, con sus hijos. Porque han descuidado la fuente de vida, la cual es tener comunión con Cristo. Jesús dijo que si permanecíamos en Él, conectados a Él, y Él con nosotros, podríamos pedir todo lo que quisiéramos, y Él lo iba a hacer. Y el problema de la iglesia de hoy en día es que no vive conectada a la fuente de vida, la cual es Cristo. Y aquí dice el Señor que sus pensamientos los podemos conocer cuando lo busquemos de verdad, cuando lo busquemos a esta hora de la madrugada, cuando lo busquemos de corazón, cuando vivamos unánimes conectados con Él. Entonces vamos a tener respuesta de parte de Él. Vamos a saber por dónde se está infiltrando el enemigo. Vamos a saber qué está ocurriendo en el campo espiritual, porque el Espíritu Santo, que es el encargado a guiarnos a toda verdad, nos va a revelar lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y dice el Señor aquí: entonces me invocaréis. Cuando nosotros vivimos conectados al Señor, sabemos lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, por qué tenemos que orar y por qué no. Porque hay creyentes que se van a orar sin ser dirigidos por el Espíritu de Dios y no tienen victoria. Pregunta: pastor, yo fui porque el Señor dijo en su palabra. Sí, pero Él dijo también que íbamos a ser guiados por el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Tú no puedes ir en tus propias fuerzas, a tus propias expensas a la guerra, porque vas a ser derrotado. El libro de Eclesiastés dice que ningún soldado va a la batalla a sus propias expensas. Y eso le está pasando hoy a la iglesia. Está yendo a sus propias fuerzas, en sus propias teorías, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Y esto no es con la sabiduría de los hombres, esto es con la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y dice el Señor: y entonces vendrán a mí. Cuando me invoquen, van a tener que venir a mí y orarán. Y van a orarme a mí. Y yo les oiré. Y me buscarán. Ojo aquí con este punto. Y me buscarán y me hallarán, porque solamente me van a hallar si me buscan de todo su corazón. ¿Dónde tienes tú colocado el corazón?
¿Qué es lo importante? ¿Qué te jala más? ¿La presencia de Dios o los placeres y las necesidades que tú tengas? ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Dándole a entender que era responsabilidad de Timoteo que la presencia de Dios se mantuviera con él. Mira lo que le dijo. Vamos a leer en la segunda carta del libro de Timoteo. De la carta que Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al 6. Mira lo que Pablo le escribe a Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ora noche y día. No que yo tengo que trabajar, pastor. Sí, claro, todos tenemos que trabajar. Tenemos trabajos seculares. Pero para tú estar conectado con Dios y poder ministrar y tener victorias en esta guerra espiritual, tú tienes que orar de día y de noche. ¿Cómo se ora? Sencillo. Conéctate de la palabra. Ora con las promesas que están en la Biblia para que el enemigo no te derrote. Y dice Pablo, deseando verte, porque Pablo estaba preso en Roma, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida. Ojo aquí, la fe no fingida que hay en ti. Timoteo estaba pasando por una enfermedad y por situaciones difíciles. Pero Timoteo fue el discípulo más grande que tuvo, porque él también tuvo a Tito y a Filemón, y le dice que él no tenía una fe fingida, sino que tenía una fe verdadera. Y estaba pasando seguramente por tribulaciones, por la enfermedad que tenía en el estómago, por todas esas cosas. Pero dice, para verte, acordándome de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿cuántos inconversos hay en tu casa, en tu familia, que tú quieres que lleguen al Señor? ¿Cuántos? Por tu fe, tu familia, los que están pasando necesidad, los que están en enfermedad, los que no conocen del Señor y tienen una vida descarriada, por tu fe, por tu oración metido en el Señor, ellos van a llegar a Cristo. Ellos también van a ser bendecidos. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo lo había ungido, Pablo había orado por él para que el Espíritu Santo descendiera y el fuego del Espíritu Santo permanecía en Timoteo. Pero estaba pasando dificultades. Y con Pablo, con lo que le quiere decir con esto, es que la responsabilidad de que el Espíritu de Dios esté en una persona es de la misma persona, no es del pastor, no es del apóstol, del profeta, del evangelista, del cura, del chamán, del santero, no. La unción llega de parte de Dios cuando tú oras conforme a las Escrituras, a la Biblia, y te conectas de madrugada con el Señor. No hay dificultad que te destruya. Hay iglesia que está perdiendo ese avivamiento del Espíritu de Dios en ellos. Ya no oran, ya no les gusta vigilar, ya no les gusta clamar. Viven más en el mundo que en la misma presencia. Ya cuando hay días festivos que los convoca uno a ayuno
o a vigilias, dicen que no, porque tienen reuniones más importantes. Día del niño, día de la madre, día del padre, día del abuelo, hasta muchos se van para Halloween. ¿Y por qué pasa eso? Porque están dejando apagar el fuego del don de Dios que hay en ellos. ¿Por qué? Porque no oran. La oración matutina es la más importante del día. La oración matutina es la que te da el poder. La oración matutina es la que te trae la sabiduría. La oración matutina es la que aviva el don de ciencia. A mí me da risa cuando me llaman y me dicen que ore para ver qué les muestra el Señor de ellos. Y es que yo no soy adivino, yo no soy brujo. ¿Tú por qué no oras? No, pastor, es que no me da tiempo, me acuesto muy tarde y me levanto muy cansado. Y ahora te acuestas a las 9 de la noche, y ahora te levantas a las 7 de la mañana. Todo lo que tienen para dormir y no les da tiempo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Estás descuidando la oración matutina. Estás descuidando la revelación que Dios te da. Estás descuidando la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a descuidar la lectura de la Escritura, tu fe comienza a menguar. El enemigo comienza a tener propiedades y derechos en tu vida. ¿Por qué no te levantas a las 3 de la mañana? A esta hora que te levantes, te pegas un baño, te organizas, te quedas preparado, te pones a orar y de ahí te vas a trabajar. Es más importante que Sabanás te dé un descanso. Y es mentira que le da descanso. Yo en los días que más tribulaciones y más ataques tengo del enemigo es cuando no me levanto en la madrugada. Llegué cansado, llegué como sea y yo me acuesto. A veces llegamos de servicio a la 1 de la mañana y uno no quiere levantarse. Y el peor error es uno acostarse a dormir. Yo prefiero seguir orando. Y a las 3 llamo al equipo y nos conectamos. Comenzamos a orar todos. Y vengo a dormir por ahí tipo 5 o 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo sé la importancia que hay en la oración matutina. Yo sé la fuerza y el poder que deja la oración de madrugada. Es responsabilidad nuestra que el don de Dios permanezca ahí. Porque ya los que nos ungieron, los que oraron por nosotros, ya ellos pagaron el precio. Ya nosotros conocemos a Cristo y sabemos que tenemos que vivir conectados con Él. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22, dijo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Pero en oración, no en petición de necesidad. Ay, Señor, necesito que me hagas esto, que me dejes esto, ¿no? Es lo primero que va a ver Dios, es tu corazón. Hay corazones cargados, hay corazones infieles, hay corazones hipócritas, hay corazones... Y Dios conoce nuestros corazones. Hay corazones que viven pecando. Ay, Señor, perdóname, tú sabes que soy débil. No, tú lo que eres es un hipócrita, un mentiroso. Pecaste porque traías ese pecado y esa concupiscencia te iba caminando, hasta que pecaste y caíste. Y si pecaste y caíste es porque te apartaste de la oración matutina. Porque el que ora mucho deja de pecar. Y el que peca fue porque dejó de orar. Eso es una fórmula que está muy clara. Cuando tú te metes en la oración con Dios y tienes las escrituras y vas orando conforme a lo que dice las escrituras, tú comienzas en un ambiente poderoso y comienzas a tener una revelación poderosa de parte de Dios. Y cuando alguien te dice alguna mentira en el día, tú enseguida la disciernes, porque los sentidos espirituales se te abren. Yo sé cuando una persona llega a una consultoría, a una consejería, y enseguida el Espíritu de Dios me dice, mira, tiene tal santo, ella alumbra tal santo, se echa baños de tal cosa, hace esto, ha ido esto y esto y esto y esto. Y yo lo anoto todo en el libro de la consejería, en la hoja del personal.
y enseguida le digo, mira, el Espíritu Santo me dice que tú tienes este santo, que en el cuarto o en la billetera tienes esto, tienes esta medallita, tienes esto, tú haces este rosario, tú has ido a invocar por una mujer o por un hombre, un brujo para que te haga esto y esto y esto. Todo eso lo revela el Espíritu Santo solamente cuando tú te conectas de madrugada o pasas toda la noche orando. Entonces tú puedes avergonzar a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, no el diablo avergonzarte a ti. Pero hoy en día los cristianos viven avergonzados por los demonios, por los brujos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque han descuidado la oración matutina y por eso están siendo destruidos. ¿Cuánto has descuidado la presencia de Dios a través de la oración matutina? Cuando Cristo vino de orar del monte, un día le dijeron a los discípulos que le enseñaran a orar, que les enseñara a orar, porque veían que el poder de Él era en la oración matutina. Hay decisiones que tú tienes que tomar y no las sabes tomar porque sencillamente no te metes 2 o 3 días a orar de madrugada para que el Señor te dé la revelación. Falta de oración matutina. Métete con Dios, búscalo en la madrugada, búscalo de todo su corazón. Y dice aquí la palabra que entonces cuando lo busques de todo tu corazón, Él oirá tus oraciones. Cuando tú lo busques y vayas a Él de verdad, a través de la oración, Él va a escucharte. Porque lo buscaste de todo corazón. Entonces vas a tener respuesta de todo lo que necesites. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias por permitirnos ver un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Saca de nosotros, Señor, toda carnalidad, toda mundanidad, todo desánimo, toda ira, toda venganza, toda falta de perdón, toda situación, Señor, que nos separa de tu presencia. Danos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de avivar el fuego que hay en nosotros, Señor, que fue colocado por ti en nosotros, para que no perdamos esa comunión, para que no perdamos esa gracia, para que nos levantemos de madrugada, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, para que estemos unánimes en el Espíritu, Señor, para ganar las batallas que se nos presentan todas las noches, para derribar todos esos brujos, santeros, chamanes, palomayombes, Señor, que en la noche comienzan a trabajarnos en el campo espiritual para colocar apatía, letargo a tu pueblo, Señor. Padre, tú dices en tu palabra en Josué 1:9 que nos esforcemos y que seamos valientes, que no desmayemos, porque tú siempre estás con nosotros. Sé, Señor, que tú solamente apoyas a los valientes, a los cobardes tú los desechas, porque si desechaste y cambiaste a Elías por Eliseo, porque se metió en una cueva, Señor, ¿qué más harás con nosotros, Padre de la vida? Te pido, Señor, que pongas esa hambre, ese avivamiento en los corazones para buscarte de madrugada, Señor, para clamar a ti de todo nuestro corazón, todo el tiempo, y que los placeres de la carne y del mundo, Señor, no toquen nuestro corazón y nuestra vida. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Y recuerda, si descuidas la oración matutina, serás destruido por tu enemigo. Dios te bendiga.